Con referente nuevamente a los mártires desde el siglo primero al siglo tercero, donde está la persecución en el Imperio Romano, durante estos siglos los cristianos fueron perseguidos por los emperadores romanos debido a su negativa a rendir culto a los dioses paganos y al emperador. Por eso es que vemos en el libro de los Hechos el primer mártir, ¿verdad? Esteban, alrededor del 36 después de Cristo, que fue apedreado en Jerusalén, Hechos capítulo 7. También hemos hablado de Santiago el Mayor, que fue decapitado por orden de Herodes Agripa en Hechos capítulo 2, verso 2. Vemos, y repito, hemos hablado del apóstol Pedro, entre el 64 y 67 fue crucificado de cabeza bajo el emperador romano Nerón, y Pablo pues fue decapitado en Roma por la persecución de Nerón. Dice que fue decapitado, según Josefo, el historiador, cuando salió del tribunal. Ignacio de Antioquía, en el 107 después de Cristo, obispo de Antioquía, fue devorado por leones en el Coliseo Romano. Y ya habíamos hablado de Policarpo de Esmirna, que era discípulo de Juan, que fue quemado en una hoguera en Esmirna. Justino Mártir, en el 165, filósofo cristiano, fue decapitado en Roma. Habíamos hablado de Felicita, y también tenemos que hablar de Perpetua, dos mujeres que también fueron martirizadas en Cartago por los romanos. En Cecilia de Roma había una joven cristiana también decapitada que fue por causa del evangelio, fue muerta, Cecilia de Roma. Entonces, en el del siglo IV al siglo V, vemos que el cristianismo fue legalizado, pero los mártires en Oriente y Occidente también, como quiera, fueron, aunque fue legalizado por Constantino, sabemos que fue como quiera un momento grande de prueba, porque lo que se había decretado el edicto de Milán. Pero los martirios seguían por gente, ¿verdad? Que pues no se hallaba con el cristianismo. Entre eso está San Sebastián en el 288, un soldado romano que fue ejecutado por flecha. Estuvo uno que se le conocía como San Jorge en el 303 después de Cristo, fue decapitado por no renunciar a su fe cristiana. San Vicente de Zaragoza en el 304, torturado y ejecutado en España. Vemos que del siglo IV al siglo número 15 hubo una grande persecución islámica y herejías internas, y durante esa expansión del Islam, pues miles de cristianos fueron martirizados en el Medio Oriente, el norte de África y España. Y entonces, entre los mártires más destacados está Pelayo de Córdoba en el 925 después de Cristo. Fue un niño cristiano ejecutado por musulmanes en Al-Andalus. Está también Tomás Becket en el año 1170, era arzobispo de Canterbury, asesinado en la catedral por orden del rey Enrique II. Y está Juana de Arco en el 1431, quemada en la hoguera en Francia. Del siglo XVII, del siglo XVI al siglo XVIII está la Reforma y la Contrarreforma, ¿verdad? Porque ahí es donde pues tanto católicos como protestantes fueron martirizados por conflictos religiosos. Está esta situación de la Iglesia Católica, pues, que empezó a perseguir, y estaba también las Santas Inquisiciones, que eso fue un martirio total donde muchos murieron. Entonces, dentro de los más destacados está William Tyndale en el 1536, que era traductor de la Biblia inglesa y fue quemado en la hoguera. Está Tomás Moro, decapitado en Inglaterra por no aceptar el anglicanismo. Y está San Felipe de Jesús, fue mártir mexicano, crucificado en Japón. Y está desde el siglo XIX al siglo XX las persecuciones en regímenes ateos y nacionalistas. Durante el siglo XIX al XX, los cristianos fueron perseguidos en países comunistas, fascistas y musulmanes. Dentro de los más destacados se dice que están los cristianos armenios, 1915 al 1917 después de Cristo, más de 1.5 millones asesinados por el Imperio Otomano. Edith Stein en 1942, una monja carmelita asesinada en Auschwitz. Está Dietrich Bonhoeffer en 1945, pastor luterano, ejecutado por los nazis.
Maximiliano Kolbe fue sacerdote polaco que se ofreció a morir en lugar de un prisionero en Auschwitz. Y está Oscar Romero, arzobispo de El Salvador, asesinado mientras celebraba misa. Está la persecución global, lógicamente, que los cristianos siendo perseguidos, especialmente en países como Corea del Norte, China, Nigeria, Afganistán. Dentro de los mártires recientes han habido 21 cristianos coptos egipcios, se dice fue en el 2015, decapitados por el ISIS, ¿verdad? Este grupo terrorista en Libia. Y está Asia Bibi, que en el 2010, una sobreviviente, mujer cristiana pakistaní, condenada a muerte por blasfemia, liberada en el 2018. Está Pedro Jacques Hamel en el 2016, sacerdote francés asesinado por extremistas islámicos en Normandía. O sea, esto es un resumen de innumerables casos de cristianos que han sido, ¿verdad?, martirizados, y muchos, la mayoría, muertos por la fe, ¿verdad? Y esto es un asunto bastante delicado. Hasta aquí, ¿verdad?, este programa o este análisis, estudio o, ¿verdad?, reflexión acerca de los mártires a través de todas las edades. Dios le bendiga.